Ayer recibimos con mucha alegría a Giovanni Sánchez, vicepresidenta regional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y hoy queremos darle la bienvenida a ustedes, a los reporteros, a los periodistas que están aquí con nosotros para hacer preguntas y para buscar las respuestas. Quisiera, en aras de ganar tiempo, establecer un pequeño principio, o reglamento, o lo que fuera, un orden, que las preguntas fueran concretas, que eliminaran el background de los antecedentes y de esta manera la hora que tenemos la vamos a aprovechar más. Claro. La otra petición que voy a hacer es la siguiente. La primera pregunta va a ser a la buena fortuna. Las siguientes preguntas van a ser según el orden que ustedes mismos van a establecer, entregando a Manuel Pereira, que yo voy a presentar ahora, las tarjetas o los papeles del medio en cuestión cuando yo lo diga. Entonces, Giovanni Sánchez, ya saben quién es, a su lado le acompaña a Manuel Pereira, escritor cubano, radicado en México, que es su amigo personal, y esperamos que nuestra conferencia de prensa se desarrolle muy exitosamente. Entonces, para hacer la primera pregunta, por favor. Adelante. Gracias, Giovanni. Evelyn Gutiérrez, del periódico La Razón. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo te las ingenias para tuitear desde la isla? Entiendo que alguien lo haces a través de algunas redes o en hoteles. ¿Cuánto le cuesta a un cubano poder acceder a este servicio en los hoteles? ¿Cuánto cuesta el minuto de internet en un hotel? ¿Y de dónde se saca, en tu caso sacas el dinero? Porque eso es lo que funciona mucho detrás de eso. Muchísimas gracias. Sí, gracias por la pregunta, porque me va a permitir arrojar luz sobre un tema que se ha distorsionado mucho, ¿no? ¿Cómo tuitea un cubano desde la isla? Si me permiten y tienen paciencia para escucharlo, podría explicarlo con detalle, aunque son detalles técnicos que pueden parecer un poco complicados, pero dejan claras muchas cosas. En primer lugar, un cubano no puede ir a una oficina y contratar una conexión doméstica de Internet. Ese es un privilegio del que gozan solamente los extranjeros radicados en territorio nacional, los funcionarios muy filtrados ideológicamente y también pues algunas personas de instituciones que han demostrado una alta fidelidad al gobierno. De manera que, ¿qué le queda a un ciudadano como yo para publicar en Internet? Pues los espacios públicos, donde en un hotel, por ejemplo, una hora de acceso a Internet cuesta 1/3 del salario mensual. Estamos hablando de un país donde los profesionales y la población en general tiene un sueldo mensual que no supera los $20. Y entonces para esa población pagar entre 6 y $10 por una hora de Internet, pues se convierte, claro está, en algo prohibitivo, algo fuera de su alcance. Eso está pensado así, entre otras razones, para evitar que los cubanos entremos al ciberespacio. O sea, la jaula está muy bien montada, nos pagan bajos salarios y por otro lado, cuando logramos saltarnos eso y conectarnos a Internet, pues enseguida nos cuestionan de dónde sacamos el dinero. Eso es típico. La minusvalía económica intenta condenarnos a una minusvalía política e ideológica. Por eso es que muchos no nos conformamos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, Twitter, específicamente esa red social, aunque muchos de ustedes la utilizan conectados en ordenadores a Internet y a través de aplicaciones de telefonía móvil que están directamente también conectados a la gran telaraña mundial, Twitter en sus orígenes está pensado para mensajes de solo texto, los llamados también SMS. En el caso de cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, podría tuitear por SMS, basta que hiciera la inscripción de su teléfono móvil a un número de servicio de Twitter. Es un número de servicio que está al alcance de, ya decía, de cualquier persona en cualquier parte del mundo, y a ese número de servicio se mandan 4 comandos. Después de mandarse esos 4 comandos, el teléfono queda anclado al número de servicio y cualquier mensaje que se envíe se publicará inmediatamente en Twitter. Claro, no se hagan muchas ilusiones, es tuitear a ciegas. Usted puede emitir, pero no puede leer lo que otros escriben. Usted puede enviar y publicar, pero no puede estar
pendiente de, por ejemplo, cuáles son las tendencias informativas, las tendencias temáticas. Usted puede enviar, pero no puede contestar lo que otros escriben. Ahora, ¿cómo hacerlo entonces? Sobre todo cuando la telefonía móvil cubana está bajo los mismos requisitos prohibitivos económicos que tiene el acceso a Internet. Bueno, con mucha creatividad, con mucho ingenio. Por ejemplo, en mi caso personal, yo envío algunos tweets a través del correo de los mensajes de solo texto, como les decía, que cada uno cuesta alrededor de $1 convertible, lo cual es $1.10. Claro, si fuera a enviar todos mis mensajes por esa vía, pues no podría tener los 15.000 tweets que he acumulado en 5 años. De manera que el ingenio me ha permitido también utilizar algunas herramientas que me permiten programar tweets. No todos los tweets son de inmediatez, no todos los tweets son de urgencia, no todos los tweets son de SOS. Hay tweets reflexivos, tweets que uno quiere, que uno sabe que quiere enviar en un momento de manera temporal cuando sea posible. Entonces, en mi caso, ¿qué utilizo mucho? Escribo los tweets previamente en casa, lleno un documento Word de 200, 300 tweets, pensado, por ejemplo, en una efeméride. Estoy pensando, por ejemplo, en octubre del año pasado, el Día de la Cultura Nacional, 20 de octubre, que escribí una secuencia de tweets cuestionando qué pensaba cada cual que era la cultura cubana, qué nombres incluiría o no en la cultura cubana, cómo unir esa cultura del exilio y la cultura nacional. Y escribí unos 80 tweets, si mal no recuerdo, con muchas semanas de antelación. Me conecté a Internet, en esa Internet limitada y prohibitiva de los hoteles, y allí programé, gracias a herramientas como HotSuite, los 80 tweets que quería mandar. Entonces, así, con un poco de ingenio, con muchísimas dificultades, se va logrando narrar la isla en 140 caracteres. También cómo económicamente sostener eso, gracias a la solidaridad de muchas personas. No sé si ustedes saben que hay un servicio legal aceptado por el gobierno cubano y por el Estado cubano de recargas de teléfonos móviles online. De manera que muchos activistas estamos logrando tuitear precisamente gracias a nuestros lectores en Twitter que recargan nuestros móviles. Eso no es solamente una descripción que le estoy haciendo de una realidad, sino también un llamado a una manera de apoyar y solidarizarse con el periodismo independiente y la tuitósfera alternativa cubana. Recargar un móvil es convertir a una persona en un posible emisor de información, de noticias, de denuncias. Así que así, poco a poco, con muchos tropiezos, se va tuiteando desde Cuba. De la dirección de la CIC, me pido interrumpa el orden de preguntas que está aquí establecido según las tarjetas que van cayendo. Le pido interrumpa y que le dé la palabra a un joven que está por acá, con una cámara, que quiere hacer unas preguntas. Quiero recordarle a todos que creemos en la libertad de expresión, pero consideramos que los gritos y los insultos no forman parte de la libertad de expresión. Eso queda fuera. Eso pertenece más bien a la selva, ¿no? Si quieres, puedes preguntar lo que tú quieras, pero respeta, por favor, un tono de respeto. ¿Sí? Hola, soy Hugo y también coincido con ustedes en que la libertad de expresión debe de ser respetada y que pues, los gritos nunca dejan nada bueno. La pregunta que te quiero hacer yo a mí es que sabiendo que las dictaduras toman miles de formas y miles de rostros, pueden ir cambiando de cuando en cuando, siguen siendo dictaduras. En cuanto a esto, yo te quiero preguntar, sabiendo que tú eres muy afecta a las redes y que conoces las noticias, sabes que en México es muy peligroso ser bloguero o reportar. Ha habido casos como el de Ruiz Alcalde del Santo, o ha habido casos como lo sucedido recientemente en Chihuahua, que vaciaron las sedes de los periódicos. Entonces, tú en todo el tiempo dices que el gobierno debe garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos. ¿Qué piensas tú de la política gubernamental en México acerca de los medios, sobre todo los medios independientes? ¿Qué piensas tú y cuál crees? Si es que la política no te parece la más adecuada, ¿qué crees que se debería hacer? Bueno, el compromiso con la libertad de expresión no conoce barreras geográficas. Tengo muchísimos amigos que se están jugando la piel y la vida reportando en México. Estoy pensando en personas, por ejemplo, como mi colega, amiga Judith Orrea, que reporta desde Ciudad Juárez y todos los días su vida está en peligro.
De manera que tengo una infinita solidaridad con cualquier reportero, con cualquier periodista que esté en cualquier lugar del mundo y que sufra represalias por su opinión o su información. Lo que no me parece una postura muy de izquierdas es intentar silenciar la crítica de los cubanos que hacemos por el monopolio informativo que vivimos, diciéndonos, cállate, nosotros estamos peor. Eso no me parece una postura muy de izquierda. Yo tengo derecho a la crítica como ustedes también tienen derecho a la crítica. Bien, le toca preguntar a Magali Herrera de la agencia EFE. Oye, nada más para preguntarte, en este tiempo que has hecho de recorrido y de viaje, ¿qué te llevas de manera concreta para Cuba ahora que vuelvas ya dijiste que regresarías? ¿Qué proyectos o cómo va a cambiar tu modo de activismo o periodismo en este momento? Algunas ideas y organizaciones que se hayan sumado para poderte apoyar en algún proyecto, y si Joanny seguirá siendo desde la isla hacia afuera o ya has empezado a tejer como en una red de apoyo por fuera ahora que has salido para poder apoyar este trabajo de activismo. Y otra pregunta muy rápido es ¿cómo se ve Cuba desde fuera? Sí, bueno, nada más que aterrizar en el aeropuerto de Panamá, donde hice mi primera escala, ya me di cuenta que este no era un viaje solamente espacial, que no eran una cantidad de kilómetros determinados que iba a recorrer, sino que era realmente un viaje en el tiempo, un viaje hacia un futuro que desconocía, un viaje hacia un futuro que me ha impresionado en muchos sentidos, con sus luces y sus sombras, como cualquier tiempo que nos ha tocado, pero mirando aquí desde la distancia a mi país, me produce fundamentalmente una sensación de cuestionamiento y una sensación de impotencia por lo que nos ha tocado. Siento que los cubanos no nos merecemos lo que vivimos, por ejemplo, involución tecnológica, en falta de libertades, en falta de derechos, en limitaciones a la libertad de expresión. Mirándolo desde aquí, yo creo que los cubanos nos merecemos ser ciudadanos del siglo XXI en todos los sentidos, ¿no? Probar nosotros mismos los retos y los grandes problemas que tiene la modernidad, pero probarlos por nosotros mismos. En torno a mis planes futuros no son secretos para nadie. Se lo he dicho a mucha gente y se lo estoy diciendo al gobierno de mi país. Regreso a Cuba a fundar un medio de prensa. Sé que es imposible, que legalmente está prohibido, pero no voy a ser yo la que me ponga los límites. La vida me ha enseñado que el muro se tumba empujándolo, de cara al muro. Por tanto, voy a retornar, no tengo la menor duda. Nadie va a convertirme en una exiliada obligatoria fuera de las fronteras nacionales. Regresaré, conozco mucha gente con mucha energía que quiere emprender este proyecto junto conmigo. Este viaje también yo creo que me dará un poco de protección, estas relaciones que estoy tejiendo aquí. Pero Joanny seguirá siendo precisamente eso, una persona que desde dentro de la isla, con toda la precariedad de derechos y con toda la precariedad material que padecemos los cubanos, pues tratará de mostrar esa Cuba censurada, silenciada, escondida al resto del mundo y especialmente a sus compatriotas. Así que ahí estaré. Estoy segura que me corresponderá un castigo cuando regrese, porque el Estado cubano se comporta como un padre despótico. Cuando esos ciudadanos que somos como niños pequeños permanentes para el Estado de nuestro país nos portamos mal fuera de casa, claro que viene el castigo. Ya sé cuál será el castigo. El fusilamiento mediático, la lapidación pública, el crecimiento de las ofensas, de esas mismas ofensas sin fundamento que estamos oyendo quizás allá afuera, el estigmatizar mi imagen, satanizarme, pero estoy dispuesta a aceptar ese precio. No le temo a los insultos. Es más, yo siempre que veo ese tipo de gritos me recuerdo de José Martí, que decía honrar, honra, y yo trato de remedar un poco su frase, decir insultar, insulta. La persona que profiere insultos termina lanzando esos insultos como un boomerang sobre sí mismo. Las características de ese medio. Yo creo que ya le toca... Un medio libre. Ya le toca el turno a Tim Johnson. Por favor. Tim Johnson de Mapache Newspapers. Ayer hablabas de esos artilugios maravillosos. ¿Cómo se consiguen en Cuba? ¿Los que quieren lo tienen o son traídos por cubanos que viven en el exilio? Segunda breve pregunta. ¿Me han invitado a la Casa Blanca? ¿Y iría si esa invitación fuera recepcionada?
Sí, los artilugios tecnológicos, ¿cómo llegan a nuestras manos? Bueno, ustedes se sorprenderían. Los invito a montarse en un taxi colectivo, un Chevrolet del año 54 en La Habana, y en medio de los ruidos que hace la estructura a punto de colapsar, de los baches de la calle, de unas fachadas que parece un viaje en el tiempo hacia atrás, de pronto una persona saca del bolsillo un iPhone 4 y uno se pregunta si realmente se pueden vivir anacronismos así, ¿no? Pues sí, se están viviendo anacronismos en sí, en Cuba, porque la gente tiene una necesidad de acercarse a la modernidad y estos artilugios tecnológicos representan la modernidad que no tienen a su alrededor. ¿Cómo llegar a ellos? Hay muchos caminos, pero pienso, por ejemplo, que el exilio está jugando un magnífico papel porque está enviando a sus parientes dejados en la isla un teléfono móvil, una memoria flash, una laptop de uso en muchos casos. El turismo también está ayudando a eso. Cuba no es la misma, a pesar de que el turismo ha traído muchos males, como el aumento de la prostitución y otros más, también es cierto que han traído bocanadas de libertad, otras maneras y sobre todo mucha infraestructura tecnológica que está circulando en las manos de los cubanos. Les recomiendo que se asomen también a un magnífico portal de clasificados que se llama Revolico.com. Es un portal que, aunque está censurado hacia el interior de Cuba, no sé cómo todos mis compatriotas logran entrar, o la gran mayoría de ellos, y allí se vende cualquier cosa, desde una antena parabólica ilegal hasta el último Samsung Galaxy 3 con todas las aplicaciones habidas y por haber que usted imagina. O sea, estamos llegando a la tecnología. La pregunta de la Casa Blanca, todavía no he recibido una invitación directamente, aunque voy a hablar sí en el Senado y en la Cámara. Me considero una diplomática popular, no represento a ningún partido ni a ninguna fuerza política, pero quiero ayudar al entendimiento de los pueblos. Así que si me invitan, ahí estaré. La Yoani Sánchez que soy, no voy a modular para nada mi opinión sobre ningún tema por ser recibida en un palacio de gobierno, ¿no? Pero lo que más me importa es el contacto con la gente. Las cancillerías, las alfombras rojas, bueno, está bien, pero lo que quiero es interactuar con el pueblo norteamericano, ¿no? Muy bien, le toca el turno a Natalia Curveira. Natalia. Hola, ¿qué tal? Natalia Curveira de Martín Noticias. Yoani, ¿cómo puedes desde esta nueva perspectiva de imagen mundial de Cuba, cómo puedes ayudar a que todos estos nuevos blogueros, y cuál es su compromiso con estos nuevos blogueros y jóvenes periodistas independientes en la isla para que ayuden contigo a recorrer este camino del camino? Sí, eso es importante porque soy enemiga de los personalismos y a veces me molesta un poco que la gente piense en la blogósfera cubana y nada más que vea la figura de Yoani Sánchez. Es cierto que me tocó ser pionera y bueno, todo pionero abre un camino y bueno, pues después recoge los insultos y las glorias, ¿no? Pero lo cierto es que hay una gran comunidad de bloggers cubanos que van a un amplio espectro temático y de posiciones. Hay desde blogs de cocina hasta blogs de numerología, otros más críticos con el gobierno, otros más poéticos o culturales. Y mi compromiso con ellos no se basa ni en monopolizar su voz, porque no pienso hacerlo, sino en transmitirle todos estos conocimientos que estoy aprendiendo. Hace un par de días nada más estaba en el Congreso y redes y me sentía como pez en el agua, porque allí podía tomar una serie de conocimientos informáticos que, llevados a Cuba, podrían catalizar en años el proceso de expresión ciudadana. Imagínense ustedes que en el año 2008 yo descubrí cómo se tuiteaba por SMS y ahora somos más de 120 tuiteros alternativos los que estamos usando ese método. Imagínense qué no podríamos hacer con toda esta nueva información que llevo. Así que mi compromiso es enseñar, seguir impartiendo todos los conocimientos tecnológicos sin ningún condicionamiento. Si las personas quieren usar esos conocimientos en apoyar al gobierno o en rebatirlo, ya es una decisión de cada blogger, ¿eh? Muy bien, el turno es para Fernán Sayer, de La Nación. Gracias. Quería saber si podías aclarar si tuviste algún tipo de consecuencia luego de criticar a la Argentina, algún tipo de amenaza como trascendió, si es cierto o no. Gracias. Bueno, tengo varias invitaciones para visitar Argentina, algunas de medios de prensa, también de la Fundación Libertad que dirige Mario Vargas Llosa, y tengo la mejor de las intenciones de ir. También he recibido algún tipo de amenaza vía correo electrónico, pero bueno, eso es normal y yo creo que a veces se basa más en el desconocimiento de mi labor que en un sentimiento real y auténtico de rechazo hacia mi persona, ¿no? Estaré allí, creo que en la primera semana de abril,
Habrá de todo, claro está. En un marco democrático pues habrá tiempo para el insulto y para el abrazo. Y lo que me gustaría es llevarle a Argentina quizás ese trozo de Cuba que muchos desconocen, ¿no? Y bueno, pues habrá muchas personas que también defiendan esa ilusión de la isla de la utopía, de la isla de la esperanza, y a ellos, si no logro convencerlos con mis palabras, le diría, vaya y vívalo, y después me dice. Gracias. Eloy Rodríguez, de la revista Replicante. Buenas tardes. El micrófono, espera, ahí viene el micrófono. Bueno, con la conferencia que usted dio ayer acerca del envejecimiento de los miembros del Partido Comunista, ¿qué posibilidad hay de que en un futuro existan partidos, se consolide un sistema de partidos políticos que puedan representar la pluralidad de ideas de todos los cubanos? Por otra parte, ¿cuál es la situación de activistas como Adolfo Fernández Sáenz o de grupos, ¿no?, musicales como el vocalista de Porno para Ricardo, que la última noticia que supe de él fue que estaba en la cárcel por, no sé, temas donde ellos expresaban la juventud y lo que pensaban y que pues no tenían que ser censurados? Además de que, ¿cuál es su opinión acerca de la novela de George Orwell, de La reunión en la granja, que tanto refleja la vida cotidiana que viven los cubanos y sobre el prólogo que escribió para esta novela? Gracias. Sí, tengo que anotar porque ya a mi edad no se retiren tantas cosas tanto. Pues sí, el tema del pluripartidismo, yo pienso que sí, que Cuba es una nación que tiene muchos matices, que si existiera un marco legal para la existencia de otras fuerzas políticas, sin lugar a dudas nacerían, y sobre todo en manos de gente muy responsable, ¿no? Hay mucha gente talentosa, hay mucha gente que tiene guardado verdaderos proyectos de reconstrucción económica, social de la nación, pero que están esperando que el gobierno diga que está despenalizada la discrepancia. Mientras el cubano común sienta que opinar es tomado como un acto de traición y que puede ser víctima de un castigo institucional y gubernamental por el mero hecho de hacer una propuesta que quizás no está en los cánones que el Partido Comunista acepta, pues mientras eso ocurra, lo que estaremos viviendo es un país de máscaras y de simulación. Ahora, no creo y no veo a corto plazo que el gobierno cubano vaya a permitir legalmente la existencia de esas fuerzas políticas. Saben que si eso se abre y nos dan acceso a los micrófonos y la gente puede explicar sus proyectos y propuestas, tendrían muy pocas oportunidades de volver a gobernar a Cuba, ¿no? Entonces, no creo que Raúl Castro vaya a abrir ese cerrojo del pluripartidismo, ¿no? En torno a George Orwell, bueno, les quería hacer una pequeña anécdota. Hace unos días en Praga yo estuve en el Museo del Comunismo. Llegué allí porque estaba interesada en ver cómo funcionaba y qué exponía. Cuando llegué, en mi pésimo inglés le digo a la mujer que cobraba la entrada, mire, yo quiero comprar una entrada para pasar al museo. Y la mujer siente que hay un acento español, hispano detrás y me pregunta, ¿dónde usted es? Y yo le digo, no, de Cuba. Y dice, no señora, usted no paga, aquí usted entra gratis, porque usted vive esto todos los días. Y eso me conmovió porque es más o menos lo mismo que siento cuando leo a Orwell. Por un lado me doy cuenta que hay una obra literaria, metafórica, simbólica detrás de cada palabra, pero por otro me da la sensación de que me está narrando una escena tan cotidiana que ya no es literatura para mí, es sencillamente como leer un diario personal de un cubano. La otra pregunta que me habías hecho, en torno a activistas, sí, ayer mismo el músico Gorky Águila fue detenido. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál era el delito de Gorky? Estaba organizando en su casa la presentación de un libro, de un nuevo disco bajo el nombre de Maleconazo, y también una expo personal de un grafitero amigo que se apoda El Sexto. Y bueno, pues para evitar la expo y ese movimiento alternativo de música y de artes plásticas, pues la policía política hizo lo único que sabe hacer: detener, silenciar, impedir. Entonces, afortunadamente, hoy en la mañana ya Gorky ha sido liberado, pero no será ni la última vez ni la primera que le impidan hacer un acto de libertad artística dejándolo en un calabozo una noche, ¿no? Bueno,
Le damos la palabra a... Sí. ¿Cómo se llama? Eduardo Ruiz, de Proyecto 40, habla que dice, ¿qué opina de que una publicación mexicana señala que sus followers son falsos? Bueno, esas son afirmaciones que denotan un gran desconocimiento en Twitter. Yo podría darles ahora mismo una larga explicación de Twitter, pero no me lo perdonarían porque es pura tecnología, ¿no? Lo cierto es que esas son falsedades que se acuñan, se repiten, y después las personas las dicen y ni siquiera van a la fuente o hacen un verdadero estudio. Los reto a los que saben algo de tecnología o quieran aprender un poco más a que utilicen herramientas que están a la mano de todos en Internet, herramientas gratuitas para analizar seguidores. He tenido la suerte no solamente de analizarlo por yo misma, sino tener, por ejemplo, la experiencia y el análisis del que yo considero el gurú de Twitter en lengua hispana, que es Antonio Cambronero, un magnífico informático que ha escrito un libro que es la Biblia de Twitter en español, que se llama precisamente Mi Twitter. Antonio Cambronero ha hecho un análisis de mis seguidores en Twitter muy minucioso y ha concluido que no hay nada normal, que se comporta según las normas y lo común en Twitter, y que en este caso no es solamente el número de seguidores, que hoy justamente me he levantado con la magnífica noticia de 439.000 seguidores, sino que asómense realmente a la pasión que genera cada tweet. Eso nadie lo compra, eso nadie lo falsifica. Nadie puede falsificar los más de 100, 200 retweets que muchas veces generan mis tweets, ¿no? Nadie puede falsificar la cantidad de gente que los viernes recomienda mi cuenta en los llamados Follow Friday. Nadie puede falsificar el efecto que tienen mis tweets en opinión, por ejemplo, en muchos medios de prensa y también en la opinión de tantos ciudadanos. Así que a los que dicen esto, realmente debo decirles que desconocen Twitter. Para los que están levantando la mano aquí y allá, les digo que tienen que entregar tarjeta con nombre a Emilio Sánchez, si no, rompemos el orden y se forma el caos. No levanten dedos, busquen a Emilio Sánchez, anda por ahí, en fin, amistoso. Okay. Yo toco la palabra a Bartolomé Mitre, a Nación de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerte lo que me has dicho personalmente, también que vas a estar en Buenos Aires, así que espero que la Nación pueda reflejar todas las cosas que dices en tu paso por Buenos Aires. Y quería saber, me interesa qué pensás del bloqueo americano. Sí, ese es un tema que, bueno, claro, casi siempre cuando se habla de Cuba pues salta a la palestra, ¿no? Aunque debo decir que es un tema que el gobierno cubano pues utiliza como verdadera cortina de humo para desviar la atención de los grandes problemas internos que tiene la nación, ¿no? Yo creo que el principal bloqueo que vivimos los nacionales de la isla es el bloqueo que nos tiene impuesto el gobierno a nuestros derechos. O sea, ese contra el que yo y muchos de mis compatriotas chocamos cada día con más fuerza es el bloqueo del gobierno hacia sus propios ciudadanos. De todas maneras, en relación con el embargo norteamericano, tengo una posición que ya he descrito muchas veces, que me ha metido en muchos problemas, pero no me preocupa meterme en problemas porque opinar es meterse en problemas. Y es una opinión muy crítica porque sostengo que ahora mismo el principal argumento que tiene el gobierno cubano para explicar su descalabro económico y la falta de derechos hacia el interior de la isla es la presencia de ese embargo. Sin embargo, tengo que decir también, valga la redundancia, el embargo y sin embargo, que tengo magníficas relaciones con activistas dentro y fuera de Cuba que sostienen todo lo contrario. Por tanto, más allá de las posiciones sobre el embargo norteamericano, creo que todos los que queremos a Cuba tenemos una posición firme en torno a la necesidad de democratizar la isla. Y todo lo demás pues serán temas que en lugar de separarnos deberían unirnos en la polémica y en el debate. Cedo la palabra a Marco de Careta. Dejando al margen un poquito la política, la revolución peruana. Naciste en Habana, tus padres a qué se dedican, que trabajaban. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Sí, gracias por el lado humano de las cosas, ¿no? Siempre a veces se olvida la persona, gracias. Pues sí, vengo de una familia muy humilde, ¿no?
Mi padre empezó dando pico y pala en la línea y terminó siendo maquinista de trenes. Mi madre trabaja en los taxis hasta el día de hoy. Así que soy una familia del transporte, ¿no? Y la hija le salió filóloga. Tengo una familia muy pequeña que afortunadamente me apoya totalmente en lo que hago. Es mi fuente inspiradora, jamás he oído un reproche de ellos. Esa es la familia que me dio la vida, la familia que elegí, pues es mi esposo, periodista, expulsado de su profesión en 1988 cuando creyó los aires frescos de la glasnost que venían desde Europa del Este, desde la Unión Soviética, y pensó que se podía hacer un periodismo más objetivo, más real, más apegado a la cotidianidad cubana. Y bueno, pues eso le costó la expulsión. Nunca más ha podido ejercer el periodismo de manera oficial. Se mantuvo durante muchos años siendo mecánico de ascensor, lo cual ha sido muy bueno porque vivimos en un piso 14. Entonces, bueno, pues el hecho de que sepa cómo arreglar el ascensor, el elevador, ha sido fantástico. Y bueno, pues ahora mismo se desarrolla como periodista independiente. Tengo un hijo maravilloso que es la fuerza inspiradora de todo. Cuando alguien me pregunta, ¿pero por qué haces lo que haces?, yo me remonto a una anécdota del año 2003, cuando, y ahí se mezcla con una pregunta que me hicieron ahorita sobre Adolfo Fernández Saín, una persona que aprecio y quiero mucho, cuando en el año 2003 llegó la Primavera Negra y bueno, 75 opositores, periodistas independientes, activistas cubanos fueron a prisión acusados bajo la llamada Ley Mordaza o Ley 88. Nosotros tuvimos que explicarle a nuestro hijo que Adolfo Fernández Sainz, una persona muy cercana a nuestra familia, casi como un familiar, por lo cercano a la relación, estaba en prisión. Y mi esposo le dijo a Teo, que así se llama mi hijo, le dijo: Teo, tu tío Adolfo está en la cárcel. Y Teo, claro, que tenía alrededor de 8 años, inmediatamente preguntó: ¿y por qué? Y entonces Reinaldo se le ocurrió decirle: porque es un hombre muy valiente. Y allí Teo respondió con una frase que yo cargo hasta hoy, ¿no? Dice: entonces ustedes son un poco cobardes porque todavía siguen libres. Con un hijo así no se puede hacer otra cosa que hablar, ¿eh?